Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Buenas tardes y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias para empezar al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que me permite también estar aquí y compartir con vosotras y con vosotros esta tarde, pero desde luego gracias a vosotras y a vosotros que habéis decidido, ya veremos si con buen criterio habéis decidido en todo caso pasar parte de la tarde de este viernes fantástico madrileño, del típico otoño madrileño, ¿verdad? Maravilloso, estando aquí en lugar de estar en la Plaza de España, por ejemplo, paseando por cualquier otro lugar de esta maravillosa ciudad. Así que, bueno, pues muchas gracias otra vez y vamos a ver si con un poquito de suerte dentro de una hora y media no lo estáis lamentando. Yo estoy aquí como presidente de honor, fundador hace ya más de 40 años y presidente de honor en este momento de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que es una de las sociedades científicas, asociaciones de psicoterapeutas, de médicos y de psicólogos psicoterapeutas, que forma parte de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España, FAPIMPE. Y estas son las jornadas que FAPIMPE organiza en el convenio que tenemos con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Nosotros, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, es una de las asociaciones fundadoras de FAPIMPE. El acta fundacional de FAPIMPE fue aquí, siempre hemos tenido el apoyo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, fue en este mismo lugar, la disposición del aula entonces era completamente distinta porque esto fue en 2011, más o menos, ¿no? Cuando lo fundamos, y desde entonces pues seguimos trabajando en básicamente en lo que me trae hoy aquí. Nosotros trabajamos también en la clínica, claro, y en la investigación, pero lo que me trae aquí es en la docencia y en la formación de psicoterapeutas. Lo que básicamente venimos haciendo desde hace 40 años, con más o con menos éxito, es formar terapeutas y contribuir a la acreditación y al proceso de regulación en su día, y ojalá que eso sea pronto, de la psicoterapia como una habilidad clínica que pueda ser desarrollada por psicólogos y por médicos exclusivamente. Esa es una de las características de FAPIMPE frente a alguna otra federación que, sin embargo, pues permite la acreditación como psicoterapeutas de otros grados, de otras licenciaturas. Nosotros, de acuerdo con el Colegio de la Psicología de Madrid y con el Colegio de Médicos de Madrid también, al que yo pertenezco, decidimos que no, que los grados, las licenciaturas de acceso a la psicoterapia deberían de ser solo medicina o psicología. Bueno, pues con esta introducción vamos a hablar de ansiedad. Empiezo por reconocer que estoy nervioso. Es decir, que estoy ansioso, no, para utilizar la palabra, porque nervioso era lo que decíamos cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven. Vosotros sois jóvenes ya, ahora, ¿no? Pero cuando yo era joven lo que se decía es que estoy nervioso. Sí, ahora lo que se dice es que tengo ansiedad. Pues yo tengo ansiedad, sí, tengo ansiedad. Llevo 40 y tantos años haciendo esto. He estado en miles, literalmente en miles de ocasiones en la Universidad Complutense, en otras universidades en España, fuera de España, aquí en el colegio he tenido la fortuna de haber venido cientos. He estado en miles de ocasiones así, en esta situación, esto es, exponiendo un tema más o menos mío, al menos pasado por mi filtro, como no puede ser de otra manera, a unos colegas que me regalan su tiempo y que creen que lo que yo voy a decir tiene valor. Y eso, sinceramente, me genera ansiedad. Y tengo hoy la misma ansiedad que tenía hace 50 años, cuando empecé a dar clase en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, cuando estaba haciendo la especialidad de psiquiatría incluso, ¿no? Así que estoy ansioso. ¿Y qué hago? Nada. Absolutamente nada, me aguanto y lo disfruto. Me preocuparía más, fijaos, a estas alturas de mi vida, me preocuparía más no estarlo. Me preocuparía más el no ser respetuoso con vuestro tiempo, con vuestros conocimientos, con vuestro valor, con vuestras capacidades y con el regalo que me hacéis estando aquí, escuchándome. Así que eso me sigue produciendo ansiedad y estoy encantado con ella, absolutamente encantado. Bueno, si yo fuera más joven y posiblemente le hubiese contado esto me hubiese preocupado y le hubiese contado algo de esto a mi médico de atención primaria o a mi cuñada, pues probablemente me habría recomendado que fuera un psicólogo, o la médico de atención primaria con toda certeza me habría recetado una benzodiazepina o un antidepresivo, cualquier, y entonces ya no estaría ansioso cada vez que voy a dar una conferencia, una charla, ya sería un adicto a las benzodiazepinas o a los antidepresivos, y probablemente a esta edad, en esta edad que tengo, tendría el deterioro cognitivo típico de los consumidores de psicofármacos
objetivos a largo plazo y no estaría ansioso porque seguramente estaría en una residencia de ancianos. O no estaría aquí, ya no tendría capacidad ni mínimo ni un poquito para estar aquí. Así que, bueno, vamos a hablar de eso que se llama la ansiedad, que entre muchas otras cosas es, como voy a plantearos en un momento concreto, es un negocio. Pensé, me ha costado muchísimo trabajo, dejadme que os llore un poco más. Me ha costado muchísimo trabajo preparar esto. El día que me pidieron en FAPIMPE, porque nos toca, o sea, cada sociedad tiene una ya habéis estado en más de una, y cada una de las sociedades tenemos, hola Marta, tenemos la responsabilidad de hacer una sesión. Cuando nos tocó a nosotros, a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, se me ocurrió este tema. Pues no pensaba que me iba a costar tanto, pero me ha costado muchísimo trabajo, mucho trabajo. Y he tenido hasta hace 2 o 3 días, he tenido un par de dudas. Si hablaba de ansiedad otra vez en términos de oficiales, académicos, de avances en el tratamiento de la ansiedad, y hablaba entonces o bien de los nuevos fármacos o de las nuevas alternativas terapéuticas o de las nuevas técnicas psicoterapéuticas para tratar la ansiedad, o venía en plan terrorista a contaros que lo de la ansiedad como trastorno es un engaño y que lo primero que tendríamos que hacer en este momento es reconocer que tratar la ansiedad como un trastorno es un engaño, es una falacia, es una trampa y hace mucho daño o puede hacer mucho daño a nuestros pacientes. Nadie, decía La Rochefoucauld, nadie se vuelve loco sin un motivo. Entonces, las personas que están nerviosas, las personas diagnosticadas de trastorno de ansiedad en cualquiera de ese mare magnum catastrófico que nos dio el DSM-3, siempre hago referencia, me gusta mucho Mario Vargas Llosa, y en una de sus novelas, Conversaciones en la Catedral, hay una frase de Mario que repito permanentemente, ¿no? Cuando le pregunta a otro de los personajes de la novela: ¿y cuándo se jodió el Perú, Zabalita? ¿Cuándo se jodió la psiquiatría? En 1980. Hay una fecha concreta, 1980. Yo entonces ya era especialista en psiquiatría, era psiquiatra, era psicoterapeuta y lo viví de cerca. 1980, que es exactamente la edición de la publicación de la tercera edición del DSM. Ahí se arruina la psiquiatría que yo había entendido como psiquiatría y que sigo entendiendo como psiquiatría, y comienza este periplo lamentable de destrucción masiva no solo de la psiquiatría, sino también de la psicología, de la psicoterapia y de la mente humana, que es el DSM, a estas alturas el DSM-5, ya TR, ¿no? Texto revisado. Nadie está ansioso si no tiene un motivo. Nadie. ¿Y cuál es el motivo fundamental de la ansiedad? El miedo. Los trastornos de ansiedad fundamentalmente son un ejemplo precioso que voy a intentar convenceros a lo largo de si no convenceros, no voy a convenceros de nada, pero al menos plantearos la posibilidad de reflexionar. La ansiedad es un ejemplo muy claro de la psiquiatrización del miedo, de la psiquiatrización de las emociones, que es, por cierto, lo que el DSM al servicio de la industria farmacéutica lleva haciendo exactamente los últimos 44 años, desde 1980. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar para que, bueno, todavía, y no me voy a molestar, lo voy a entender perfectamente, todavía tenéis oportunidad de huir y de disfrutar de lo que queda de tarde de otoño madrileño? Pues la ansiedad es un síntoma. La ansiedad es un síntoma, no es un trastorno. La ansiedad es como la fiebre. Cualquier día nos encontraremos con que el DSM-6, el DSM-7 hablará de trastorno por fiebre o trastorno por tos, o algo parecido, ¿sabes? Ya está en ello, ya hay trastorno por dolor. La psiquiatrización de los síntomas, la trastornificación del síntoma. No, la ansiedad no es un síntoma, no puede ser de ninguna manera un trastorno, y mucho menos una enfermedad, y muchísimo menos todavía una enfermedad del cerebro. Que en la ansiedad se modifica la dopamina, el ácido gabérgico, el ácido glutámico. Bueno, naturalmente que sí, claro que sí, como tantas y tantas otras funciones del organismo, pero eso de ninguna manera es la causa, sino una más de las víctimas de la historia biográfica de nuestro paciente o de nosotros mismos. Yo acabo de confesar antes de empezar que estaba ansioso, ya se me va pasando. Una vez que supero los primeros 5 minutos ya dejo de estar ansioso, ¿no? Pero
Es absolutamente anormal. Probablemente durante 5 o 10 minutos, desde -10, 6-10, hasta 6 y 5, en esos 15 minutos, si alguien, esa es la gran trampa, si en ese momento alguien me hace una resonancia funcional, si me toma medidas de la dopamina, del ácido agabérgico, de los iones de cloro, si me hace medidas cerebrales de cualquier cosa, rompo el aparato. O sea, doy positivo absolutamente en todo, absolutamente en todo. La ansiedad mía es muy anterior. Las modificaciones en los neuroreceptores es simplemente una secuela. No es en absoluto la causa de esa ansiedad. La ansiedad es un trastorno inventado por el DSM-5, para ser exactos, por el DSM-3, pero como ahora estamos en este momento, pues por el DSM-5, que es un instrumento de poder corporativo, claro, al servicio de la industria farmacéutica, con la complicidad de los profesionales de la salud mental. Yo soy médico psiquiatra, como sabéis, y a mí me encanta hablar mal de la industria farmacéutica. La conozco bien como médico psiquiatra, he tenido hasta hace como 20 años que decidí que nunca más tuve contacto con la industria farmacéutica, la conozco bien y, bueno, conozco sus métodos y sé muy bien cómo lo hacen. Pero ellos no podrían haber hecho nada sin la cooperación necesaria. En el Código Penal se llama así, los cooperadores necesarios somos nosotros. Somos primero los médicos, los psiquiatras, y luego, y esto os advierto, por si queréis marcharos, luego también los psicólogos. Los psicólogos, las universidades, las facultades de psicología, las facultades de medicina, naturalmente, sí, también somos cómplices, ¿no? Que psiquiatriza el malestar haciéndolo individual cuando estar mal es un problema colectivo. Sí, me parece que este es el arranque de lo que quiero señalaros, ¿no? Y si vamos a desmontar la ansiedad, vamos sobre todo a desmontar la individualidad de la ansiedad, ¿de acuerdo? Y las hipótesis monoaminérgicas de la ansiedad, ¿no? Como dice una psicóloga, Johanna es psicóloga, como dice una psicóloga que conozco, muy admirada por mí, Johanna Moncrief, lo psicológico es político. Y vamos a intentar comentarlo, ¿no? Bueno, ¿y esto de dónde sale? Pues esto sale de alguien que pertenece a la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿no? A la APA. Esto es a esta institución que fabrica, que se inventa, que lleva años inventándose los DSM y que ha reseteado la mentalidad de 2 generaciones ya de psiquiatras y de psicólogos para llegar a donde hemos llegado. Este es uno de los carnés que nos mandaban diplomas, hay mucha... ellos hacen mucho proselitismo, están muy encantados de ser y nos mandaban cosas de estas, y este pues es del 2015, me parece, cuando hice la foto, y ya en el 2015 yo llevaba 19 años, ¿no?, de membresía. Me di de baja hace 2 o 3 años, definitivamente, decidí que yo ya no quería, que podía hablar mal de la APA con tranquilidad, lo llevo haciendo hace más tiempo, pero decidí que ya no tenía sentido seguir hablando mal de la APA y además pagarles $280 anuales, ¿no?, de cuota. Así que me di de baja hace un par de años, pero bueno, lo que voy a contaros en relación con el DSM, con el DSM-5 y con la psiquiatrización pues lo hago más o menos de primera mano, es decir, que puedo tener información de cómo han sido estas cosas, ¿no? La ansiedad es un síntoma, manifestación subjetiva de una enfermedad o alteración en el estado de salud percibida exclusivamente por el paciente. Síntoma es la tristeza. La psiquiatrización de la tristeza en gran medida se llama duelo complicado, se llama trastorno depresivo. Es decir, esto es otra vez la invención, ¿no?, la famosa invención de trastornos mentales. La ansiedad, la tristeza, el dolor, la fatiga son síntomas. Yo me lo tengo que creer. Y para los médicos que trabajan, por ejemplo, en peritaciones de incapacidades, pues es un verdadero problema, porque tienes que creerte algo que te cuenta el dolor. ¿Nunca habéis simulado un dolor? Habéis dicho, uy, cómo me duele, no sé qué, para obtener alguna forma de beneficio, para eludir algo. Pues si no lo habéis hecho, lo haréis. Es decir, eso no, y nadie os lo puede discutir. Alguien puede decir, qué casualidad que siempre te duele la cabeza cuando vamos a ver a mi madre. Chico, es casualidad, ¿qué quieres que te diga? Pero va a ser difícil que lo objetivéis. Mientras que los signos son ya manifestaciones objetivas. Los signos es lo que podemos ver, lo que podemos objetivar, lo que podemos medir, ¿no? Los síntomas no se pueden medir, la ansiedad se mide mal, todas las pruebas que hay para medir la ansiedad son pruebas finalmente deficitarias y muchas veces en la clínica inútiles. El paciente viene a la consulta y dice, tengo ansiedad, porque ahora ya todo el mundo dice, tengo ansiedad. Esto, antes nos poníamos nerviosos, ahora el paciente viene, tengo ansiedad. Bueno, muy bien, tengo ansiedad, pues vamos a pasarte unas pruebas, le pasas 27 pruebas, sin exagerar.
o 3, las que queráis. Les pasas una serie de pruebas, de test para medir la ansiedad y finalmente le decís, tienes una puntuación alta en ansiedad. Y el paciente se te queda mirando diciendo, ¿y para esto has hecho una carrera? Es decir, te estoy diciendo que tengo ansiedad, que todo el mundo sabe ya lo que es eso, ¿no? Y todavía perdemos el tiempo haciéndome pruebas. Pregúntame por mi madre, a lo mejor, pregúntame por mi historia, pregúntame por mi hipoteca, pregúntame por el trabajo, pregúntame por mi novio, ¿no? Pregúntame por otras cosas, pero no me hagas una prueba para medir la ansiedad en la clínica, no estamos haciendo un ensayo clínico. En el que cuando te estoy diciendo que estoy ansioso, vamos a avanzar, ¿vale? Porque estos test también me los puedo hacer yo. Y tampoco tienen, en todo caso, demasiado valor, como muy bien sabéis, ¿no? Signos son fiebre, taquicardia, hipertensión. La ansiedad, no. La ansiedad es un síntoma percibido exclusivamente por el paciente, que tiene manifestaciones biológicas, manifestaciones corporales en forma de enfermedad, naturalmente, ya sí de enfermedad, porque la alteración permanente, ¿no?, de ese estado produce una situación de estrés crónico que el organismo, vía cortisol, citoquinas, inflamación, puede acabar alterando prácticamente cualquier función, ¿no? Un síntoma, un signo podría ser una señal de alerta. Esto es lo que quiero también señalar. La ansiedad es un grito. La ansiedad es lo que llamamos ansiedad, lo que el paciente llama ansiedad, lo que todos llamamos ansiedad es un grito, es una llamada de atención, es un grito de terror, de pánico, de miedo. Recordad siempre una recomendación, como siempre son recomendaciones, vosotros lo filtráis y le dais una vuelta, pero cuando el paciente viene a mi consulta diciéndome directamente de entrada tengo ansiedad, lo primero que intento es, después de escucarle, no en la primera, no así, en el primer momento, pero una de las cosas que intento hacer a corto plazo es vamos a hacer un juego, vamos a hacer un esfuerzo. Porque en lugar de ansiedad vamos a hablar de miedo. A ver qué te parece. Y las cosas cambian de forma inmediata. Porque hablar de ansiedad es un concepto tan abstracto en este momento, tan socialmente manipulado, tan conocido, ya tan que ha perdido todo su significado. Así que lo que también nosotros hemos aprendido es que todos nuestros pacientes que vienen con esa referencia de ansiedad simplemente están asustados, tienen miedo. Lo que ocurre es que nadie se atreve a decir miedo, cada vez menos en esta cultura, otra vez en esta sociedad tan individualista, tan basada en el rendimiento. Lo de tener miedo es una emoción muy, muy, muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacer el intento y vamos a cambiar, y en lugar de hablar de ansiedad vamos a hablar de miedo, ¿no? La presencia no sirve como confirmación de que la salud de alguien naturalmente se vea comprometida. La intolerancia a la frustración y la medicalización de la vida tiene mucho que ver con todo lo que tiene mucho que ver con la demanda de ansiedad. Ahora mismo prácticamente cualquiera que tiene dificultades para tolerar la frustración además que aparece cada día en cada momento de la vida, en una vida muy medicalizada. Cualquiera, lo que reconoce y lo que transmite como esa sensación de insatisfacción. ¿De acuerdo? La ansiedad existe, el malestar existe, el sufrimiento existe. Lo que estoy discutiendo es que exista un trastorno mental que se refiere a eso. ¿Os dais cuenta de la diferencia? O sea, de ninguna manera estoy minimizando el malestar de mi paciente. Cuando el paciente viene a la consulta, tengo ansiedad y depresión. De ninguna manera se me ocurre pensar ni que me está engañando, o sea, ni que eso lo está simulando, ni estoy banalizando el sufrimiento. Estoy seguro de que está sufriendo. Lo que me parece es que no tiene una enfermedad mental. Hago mucho hincapié en el concepto de enfermedad mental. De ninguna manera los trastornos mentales son enfermedades del cerebro y la ansiedad mucho menos, ¿no? Entonces, que está sufriendo, no tengo ninguna duda, pero es muy importante que resignifiquemos, para empezar, el concepto de ansiedad, porque la ansiedad, sinceramente, no tiene tratamiento terapéutico. El mejor tratamiento, luego lo señalaré, el mejor tratamiento para la ansiedad, os lo digo de verdad, hacedme caso, es el Valium. Ese es el mejor tratamiento que hay para la ansiedad. 1 euro con 40 céntimos, un envase de 30 pastillas. No hay nada más barato, nada más fácil que eso. Antes del Valium que ha utilizado nuestro paciente, el tabaco, el alcohol, otro tipo de sustancias tóxicas, una novia tóxica, un novio tóxico también, una cuñada tóxica, ha utilizado lo que ha podido. Quiero decir, el sufrimiento existe. ¿Os dais cuenta de que quede claro eso? El sufrimiento lo estoy reconociendo.
Pero no es un trastorno mental y no tiene la ansiedad como tal no tiene tratamiento psicológico. De hecho, dentro de esta apertura de que estamos desmontando la ansiedad, o que yo quiero desmontar la ansiedad o proponer este desmontaje, la ansiedad no debería de tratarse, deberían existir los trastornos como tal y no debería de tener tratamiento psicológico. Sinceramente creo que no tiene tratamiento psicológico y también personal, no personal, cada vez hay más psiquiatras y psicoterapeutas que estamos en esta línea, no soy yo solo, ¿no? Nos parece que eso puede hacer incluso daño. O sea, que tratar la ansiedad como síntoma, tratar el síntoma, es como otra vez en la analogía de tratar la fiebre con paracetamol. Esto no hay ninguna duda. Si alguien tiene fiebre, le damos paracetamol, pero básicamente miramos a ver por qué tiene fiebre. Tiene fiebre por una infección, entonces tenemos que ver paracetamol de urgencia y luego miramos a ver cuál es la infección y cuál es el antibiótico específico que tiene sentido. No tratamos, en medicina no tratamos la fiebre, os dais cuenta de eso, ¿no? Ni tratamos la tos, tratamos el cáncer de pulmón o tratamos la enfermedad infecciosa, ¿no? Esta persona está frustrada, está mal, se encuentra mal, está sufriendo, básicamente no sabe qué hacer y sobre todo tiene miedo. Como estamos hoy hablando de la ansiedad, si estuviéramos hablando de otro diagnóstico diría otra cosa. Pero en este caso el paciente tiene miedo, que no se atreve a reconocer de ninguna manera y lo que hemos hecho psiquiatrizándole la vida es dándole un diagnóstico de ansiedad, que ha tenido muchísimo éxito en los medios de comunicación porque la industria farmacéutica directamente coordina y los medios de comunicación, igual que la Facultad de Medicina, por ejemplo, absolutamente organizada por la industria farmacéutica, y se ha convertido en un trastorno tratable con pastillas y desde luego con técnicas psicoterapéuticas también. La ansiedad o el miedo, la rabia, la tristeza, la vergüenza pueden ser síntomas, sin ninguna duda, señales de alarma, pero no son enfermedades. Esto quiero que quede muy claro. No son enfermedades del cerebro, ni siquiera probablemente pueden llegar a la categoría, o no quiero plantear aquí con ánimo de reflexión, no quiero plantear que sean ni siquiera trastornos. Cada vez que veo un diagnóstico en mi consulta, nosotros no lo hacemos, claro, en nuestras consultas no lo hacemos, pero cada vez que veo un paciente que viene con un diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes, hago esfuerzos, no hay ningún problema, mi paciente no se da cuenta, pero me parece que es el diagnóstico más hortera que se puede hacer. Yo creo que dentro de los 300 diagnósticos del DSM-5, que es un catálogo de manifestaciones del sufrimiento humano, nada más y nada menos, pero que es un disparate de obra, el trastorno por ansiedad generalizada me parece el menos presentable. Es absolutamente impresentable y siempre pienso que es un profesional que se ha tomado muy poco tiempo en mirar a su paciente. Si te dedicas un poquito de tiempo a mirar a tu paciente, no puedes hacer el diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada dentro del DSM. La angustia, repasando lo que yo aprendía, ¿no?, de cuando estudiaba psiquiatría y psicoterapia en mis primeros años, década de 70, los 80, hay un par de datos de Kierkegaard que quiero señalar, ¿no? Como él decía que la angustia surge de la libertad y de la responsabilidad, que se enfrentan permanentemente con la posibilidad de elegir. Mirad, eso me parece que empieza a tener sentido incluso desde el punto de vista clínico. Vamos a ver qué es lo que no puede elegir nuestro paciente. Pero la posibilidad de elegir, a Kierkegaard yo no le conocí, por muy mayor que os parezca que sea, que lo soy, pero no soy coetáneo de Kierkegaard, pero a Ortega y Gasset sí. Tuve oportunidad de conocerle, era amigo de mi padre, y tuve oportunidad de conocerle, me acuerdo, pero yo era muy chiquitín, cuando Ortega se murió, fue en el año 55, yo tenía 5 o 6 años, era muy chiquitito. Pero me acuerdo de Ortega. Y una de las cosas, de las muchas cosas que decía Ortega, que fue uno de mis héroes de adolescencia, es que una de las mayores tragedias de la especie humana, del ser humano, es precisamente poder elegir, porque cada vez que eliges tienes que hacer un duelo. Y cada vez que eliges tienes miedo por haberte equivocado. Cada vez que eliges, esta mañana estabais pensando, ¿voy al colegio de psicólogos o no? Esto es una situación, un ejemplo de conflicto, ¿me voy esta tarde o no? Claro, este es un ejemplo y ya está, y lo habéis resuelto, yo te lo agradezco con toda mi alma que hayáis decidido venir aquí, pero esto es un ejemplo de situación de conflicto, esto es un conflicto, ¿voy al colegio o no voy? En lo del colegio me puede atraer, pero tengo otras cosas que también me atraen, así que
Bueno, pues si voy al colegio, a lo mejor lo paso bien en el colegio, me interesa algo, pero estoy perdiendo, simultáneamente estoy perdiendo algo, o sea, cada elección comporta un duelo. A lo mejor esto es un ejemplo de intervención no de la ansiedad, sino de la persona. Otra vez, insisto, no hay psicoterapia del diagnóstico, no puede haber psicoterapia de la ansiedad, por favor, hacedme caso. Hacedme caso por lo menos hasta las 8, hasta que nos vayamos. Hacedme caso, no se hace psicoterapia del diagnóstico, hacemos psicoterapia de la persona, hacemos psicoterapia del conflicto, y esto es un ejemplo, de la persona en conflicto, y todos los conflictos generan ansiedad. Todos los conflictos, todos, por definición, todos, la mayor parte de las veces lo podemos manejar y no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada, hacemos el duelo y, tomamos la decisión, pero todas las decisiones duelen, todas las decisiones. Kierkegaard lo pone muy bien en su tratado sobre la angustia. Pero esto ya lo decía Platón y como siempre Aristóteles. Aristóteles lo dijo absolutamente todo, ¿no? La angustia, decía él, decía, de mí depende mucho de lo que me suceda de aquí en adelante. Decía, esto está sacado más o menos literalmente de Kierkegaard, ¿no? Ese es un elemento que quiero incluir también de urgencia, lo he marcado en rojo, el conflicto, la noción de conflicto. Porque lo que produce ansiedad es el conflicto, ¿de acuerdo? Esto es. Y el tratamiento de la ansiedad es el manejo del conflicto, es ayudar a nuestro paciente a poder elaborar ese conflicto. Y ese es el diagnóstico que tenemos que hacer, el diagnóstico del conflicto. Y esa es la psicoterapia del conflicto, dándole al paciente capacidad de recursos para que pueda elegir con el menor duelo asociado. Y conociendo, incrementando el autoconocimiento, sabiendo lo que está eligiendo, sabiendo lo que está perdiendo y sabiendo por qué y a qué tiene miedo. Y hablar del miedo. Y no evitar el miedo, como sabéis, ¿no? No, el miedo es una emoción básica que nos salva la vida cada día, ¿no? Ser valiente. Ser valiente. El miedo no se puede evitar, no se debe evitar. De hecho, la mayor parte de los pacientes angustiados lo están por evitar el miedo. También, curiosamente, están aterrorizados, pero no pueden reconocerlo como tal. El concepto de conflicto, la angustia, decía Kierkegaard, es el vértigo de la libertad de la posibilidad. La libertad de la posibilidad infinita, el vértigo. Yo he tenido oportunidad de ver cuando estaba en el hospital y luego fuera también del hospital, de la princesa, el vértigo como consulta, el vértigo como motivo de consulta, el vértigo psicógeno, que era los que nosotros veíamos en el hospital, como motivo de consulta, y es un ejemplo precioso. O sea, el vértigo en la consulta del paciente es el vértigo de Kierkegaard, ¿no? De esa libertad de la posibilidad, el vértigo, y me da vértigo. Cuando le preguntas al paciente en qué situación vital está en este momento, entiendes y lo desarrollas, entiendes perfectamente que le dé vértigo, vértigo el cambio, vértigo la posibilidad, vértigo, por ejemplo, la posibilidad de disfrutar, cuando su mandato, sin embargo, sistémico es que no lo haga, ¿no? Todo eso produce vértigo y produce mucha angustia, ser fiel al sistema o fiel a mi desarrollo. Eso es una locura, eso es un vértigo y eso es una ansiedad que habéis pasado todas y todos hemos pasado por ese vértigo, por ese conflicto, ¿no? Y por esa ansiedad. La ansiedad que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la separación del núcleo familiar, ¿no? Con el pasar de la simbiosis a la individuación. Eso, por definición, es un conflicto y eso nos ha generado ansiedad siempre, angustia siempre, que lo hemos resuelto ¿cómo? Bueno, pues como la mitad de la población aproximadamente tiene un estilo de apego, tiene un apego seguro, pues tiene más o menos recursos para sobrevivir. La otra mitad de la población que no tiene ese apego seguro, no tiene recursos, ¿y dónde está? En nuestra consulta. Exactamente. Claro, en nuestra consulta o consumiendo drogas, viendo telediarios compulsivamente en la tele, yo qué sé, están haciendo cosas, cada uno hacemos cosas, ¿no? Para intentar adaptarnos, ¿no? Pero ese es otra vez el problema, ¿no? Y ese es el conflicto, ¿no? Nietzsche, pues otro personaje también, ¿no? Como decía que la angustia es la señal. Y esto me parece fantástico, la angustia es la señal de que nos estamos acercando a la verdad, esa verdad que no queremos ver de ninguna manera, que no podemos ver de ninguna manera, porque es la verdad que nos hace tomar contacto con nuestras raíces en nuestro paciente, que le hace tomar contacto con su infancia, con su vida, con su biografía, tiene que desidealizar, por ejemplo, a las figuras parentales, tiene que hacer cosas que duelen. Entonces, ¿cómo lo resuelve? No haciendo un como sí. Como es la decisión de no tomar decisión. Claro, eso es fantástico en términos teóricos, pero es mentira. Es decir, eso no se puede sostener, no se puede mantener sin síntomas. ¿Se entiende?
sin síntomas. Claro, ahí aparece, entre otros, entre otras situaciones, la ansiedad, ¿no? La angustia. Yo estoy utilizando como médico, como psiquiatra, esto yo sé que no es excesivamente correcto, pero por facilitar las cosas y no empezar con más definiciones, estoy utilizando de una forma más o menos indistinta ansiedad y angustia. En medicina, en psiquiatría, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que la angustia en castellano, porque en castellano tenemos dos palabras, en otros idiomas, en alemán no, creo que no la hay, y en inglés prácticamente tampoco, pero en castellano utilizamos la angustia, es la corporalización de la ansiedad. En la angustia, cuando hablamos de angustia en psiquiatría, nos estamos refiriendo a que es una ansiedad corporalizada, es una ansiedad a la que le falta el aire. Tiene síntomas de angosto. Angustia procede de angosto, de estrechez, de estrechamiento, ¿no? Entonces, la angustia es una ansiedad corporalizada. Y la angustia tiene mucho que ver con el miedo. Y tiene síntomas, los síntomas son los síntomas del miedo. Lo que ocurre es que en el paciente angustioso lo que inicialmente te dice es que no sabe por qué. Claro que lo sabe. Esto es lo que voy a plantearos también. Naturalmente que lo sabe. Lo que ocurre es que nadie se lo ha preguntado y él no se lo puede preguntar. No se lo puede preguntar ¿por qué? Porque le da miedo. Ya está. Entonces ahí aparece la angustia, está a punto de acercarse a la verdad y no puede soportar esa verdad. Esa es la psicoterapia, otra vez. La psicoterapia de la angustia, entonces ayudar a nuestro paciente a que se aproxime a la verdad. Ayudarle no a que no tenga miedo. El tratamiento conductual de los síntomas de ansiedad a mí me produce una cierta preocupación. La cuestión no es evitar la ansiedad, no es evitar el miedo, perdón, es ser valiente, ser capaz de afrontar, de ponerle cara, ¿no?, a ese miedo. Y la ansiedad, además, en este momento, además de como señal, además de como síntoma, la ansiedad es un negocio. Hoy es un negocio. Se juega con la ansiedad y se negocia con la ansiedad. Ya se llama ansiedad, no se llama angustia, se llama ansiedad. En las redes sociales se expone y los influencers pues presumen de sus ansiedades y de sus cosas, ¿no? La ansiedad se ha medicalizado, se ha psiquiatrizado, se venden medicamentos con receta, benzodiazepinas, antipsicóticos a los niños chiquitines, les dan antipsicóticos cuando los niños están nerviosos. Se ha psicologizado y entonces se crean unidades especializadas de tratamientos de ansiedad, técnicas psicoterapéuticas para el tratamiento de la ansiedad, se trata con remedios naturales, alternativas relajantes. Esto también es algo tremendo de esta cultura, ¿no?, que el ocio, el negocio del ocio. El negocio del ocio es terriblemente estresante. Terriblemente estresante. No sé si habéis visto algún vídeo de turistas en Venecia en agosto. Pues esta es la imagen que yo tengo del séptimo círculo del infierno dantesco, ¿no? Yo estuve trabajando en Venecia, en Vicenza, en el Ospedale Civile de Vicenza, en los años 70, finales de los 70. Yo recuerdo que estaba a 30 kilómetros, Vicenza a 40 kilómetros de Venecia, haber ido muchísimas veces a Venecia. Yo recuerdo estar en el Gran Canal, bajarme de la estación y salir al Gran Canal en Venecia, estar literalmente solo, absolutamente solo, paseando por Venecia, ¿no? Porque yo me parecía francamente relajante y mis días libres me iba a pasear por Venecia, ¿no? Pues lo que yo sé, hasta donde sé, pasear ahora por Venecia, pues es por Venecia, por Barcelona, por Valencia, por Madrid, en cualquier lugar del mundo durante los meses de verano, ¿no? Es él, pero tienes que hacerlo y tienes que hacerte selfies y tienes que hacerte fotos y tienes que aproximarte a un acantilado para hacerte una selfie y partirte la crisma porque te caes por el acantilado. Es decir, es absolutamente ansioso, ¿no? Luego nuestros pacientes, uno de los peores meses que hay para ver en psiquiatría, en ingresos psiquiátricos y en consultas es septiembre, a la vuelta de las vacaciones, y en Navidades. Como sabéis, en Navidades, el día de Navidad es el día que más peleas familiares hay. Exactamente, que la Policía Municipal de Madrid tiene que hacer más salidas y después de Navidades es cuando más ingresos psiquiátricos, a lo largo de las Navidades, cuando más ingresos psiquiátricos tenemos, ¿no? Como decía Zygmunt Bauman, en este mundo actual cualquier idea de felicidad acaba en una tienda, ¿no? Bueno, esto es lo último que se ha publicado, literalmente lo último, se acaba de publicar en diciembre de este año, lo acabo de recibir, lo recibí la semana pasada, una revista que yo ya no estoy suscrito a Psiquiatría Biológica, pero ellos me siguen, como no debe suscribirse nadie, pues aunque yo dejé de pagar hace años, me siguen mandándola para hacer bulto, supongo. Como es una revista que promociona y que promociona exclusivamente la industria farmacéutica, la mayor gloria de sus camelos,
Pues entonces, aunque dejé de pagar hace años, porque me parece lamentable, pero me siguen mandando estas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora están con las plantas medicinales. Ahora lo que se les ocurre, ya que el resto de los fármacos, los psicofármacos, para tratar la ansiedad se han demostrado un fracaso, pues entonces ahora están con las plantas medicinales. Bueno, pues mira, en esto estamos, chicos, fantástico, ¿no? Y esto es el problema que quería plantear, lo del famoso el huevo o la gallina. ¿Qué es antes, no? La relación entre síntomas, hallazgos y enfermedad, ¿no? Lo más estudiado, también con la ansiedad, y con el ácido GABérgico, el glutamato, suena glutamato. Había un grupo cuando yo era joven, se llamaba glutamato yeye. No recuerdo si tenían que ver con la ansiedad. Si la APA los hubiese pillado, los pondría de influencer también para... Pero habéis oído hablar de todas estas sopas de neurotransmisores, ¿no? Pero en la depresión es lo que más se ha hablado, ¿no? Sabéis que se encuentran alteraciones en los circuitos de los neurotransmisores, la serotonina sobre todo, habéis oído hablar de la serotonina, la depresión, la noradrenalina, la depresión, la dopamina en el TDAH, en la esquizofrenia, el glutamato en los trastornos de ansiedad. Todo eso es mentira. Que eso sea la causa es rigurosa y absolutamente mentira. No fueron más que en su momento modelos de marketing muy útiles para el lanzamiento y para la explicación, y yo me lo creí en los años 80 cuando me lo contaron por primera vez, y 40 años más tarde ya se sabe que es absolutamente falso. No son más que hay alteraciones, cuidado con esto, que hay alteraciones en la serotonina, en el metabolismo de la serotonina, en la depresión, no lo discute nadie. Lo que estoy discutiendo, no estoy discutiendo porque ya no es discutible. Hacedme caso, no es discutible. Lo que no es discutible en este momento es que las alteraciones en la serotonina y la depresión son una consecuencia más de la historia, de la biografía de la persona, ¿de acuerdo? No son la causa de la sintomatología o del sufrimiento de la persona, no son la causa. Y todos los tratamientos que tengan que ver entonces con la recaptación, la inhibición de la recaptación, todos los tratamientos son rigurosos y absolutamente falaces. Son una auténtica trampa que solo consiste en convertir entonces a personas en consumidores crónicos de un medicamento que le van a hacer daño, además a largo o a medio plazo. No son causa, son la consecuencia. No hay un trabajo absolutamente fundamental si tenéis, o sea, esto lo sabemos hace 10 años, esto es del British Medical Journal del 2015. Y uno de los autores, un tipo al que conozco y sigo también hace muchos años, David Healy, presentó la primera de las propuestas hace ya casi 10 años, hablando del marketing de un mito. Me gusta mucho y por eso rescato este editorial, ¿no?, de una revista muy prestigiosa, ¿no? La serotonina y la depresión como ejemplo de marketing de un mito. Es el inicio del fin, del desmontaje de la causa biológica de los trastornos mentales. Considerar los trastornos mentales como enfermedad cerebral, tened mucho cuidado con eso, es muy peligroso. Y es mentira, en cualquier caso, es absolutamente falso. Tened cuidado con eso. Pero queda claro, ¿que hay alteraciones de la serotonina? Sí, no voy a discutir eso, pero que no es la causa. Que quede eso relativamente claro, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos 40 años haciendo? Literalmente 40, o sea, esto es 1980, os he dado antes la fecha, ¿no? Y yo he sido testigo porque además durante aquellos años era muy joven y colaboré con la industria farmacéutica, con el departamento médico de una de las más importantes compañías farmacéuticas del mundo y bueno, pues conozco sus métodos, ¿no? ¿Qué íbamos haciendo? Psiquiatrizar emociones y sentimientos, psiquiatrizar la vergüenza, la timidez, en lo que se llama fobia social, dentro de los trastornos de ansiedad, de Piaget, trastorno de ansiedad del DSM. La fobia social se inventó absolutamente y es un ejemplo de cómo luego haré un comentario más, con algún chascarrillo, de cómo se psiquiatriza algo que era absolutamente normal, la timidez y la vergüenza. Ahora asistimos, sin embargo, a la glorificación absoluta de la desvergüenza y de la impudicia. No hay más que ver eso que se llama redes sociales para darnos cuenta cómo lo que se glorifica es la desvergüenza. Uno a estas edades tiene la sensación de que la vergüenza como emoción, una emoción muy importante, claro, la vergüenza se está disolviendo. O sea, que es algo que está ocurriendo, no sé qué está pasando, qué estamos comiendo o qué estamos mirando en la tele, viendo en la tele, que la vergüenza como tal emoción está desapareciendo, disolviéndose de los circuitos diencefálicos, ¿no?, del tálamo. La preocupación, la anticipación, el miedo se ha convertido en trastornos de ansiedad, la tristeza, depresión
y su epidemia de depresión. No hay una epidemia de depresión en absoluto, no, nunca ha habido una epidemia de depresión, nunca. Lo que se ha hecho es bajar los criterios para diagnosticarte de depresión. Con que estés un poquito triste, no sé ahora mismo cuántos somos aquí, cuántos estáis en casa, pero que sepáis que el 25% de los que estamos aquí presentamos un trastorno mental. Que quede claro. También, ¿de acuerdo? El 25%, el 25%. Tenemos ahora aquí, en este momento, podemos ser diagnosticados de un trastorno mental. Se han bajado tanto, los criterios se han bajado tanto, se ha bajado tanto el umbral de diagnóstico que prácticamente casi cualquier persona puede tener un diagnóstico de trastorno mental. ¿Dónde está el problema de que te hagan un diagnóstico de trastorno mental? Que te van a medicar inmediatamente. O te van a medicar o te van a recomendar una técnica psicoterapéutica. Cuidado también con esto, que tampoco somos demasiado inocentes. Una técnica psicológica y en cualquier caso te van a señalar como trastornado o con un poco de mala suerte como enfermo mental. Tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que rebelarnos, además, me parece, contra eso, ¿no? La inquietud, el aburrimiento, la curiosidad, la impaciencia, los niños curiosos, ya no hay niños curiosos. ¿Os habéis dado cuenta? Esto lo decía Stefan Zweig, que a él le llamaba la atención la cantidad de niños curiosos, creativos, inteligentes, valiosos, capaces de hacer cosas que había en un kindergarten, que había en una guardería, que había en un colegio, y los pocos adultos creativos, ingeniosos, curiosos que había, ¿no? en la época. Sí, los sistemas educativos se cargan otra emoción básica en el desarrollo de la humanidad, que es la curiosidad. Entonces el niño inquieto, aburrido, está inquieto porque está aburrido porque es insoportable el sistema, absolutamente insoportable el sistema educativo. Ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces de soportar otra vez los años de colegio. Todos los que estamos aquí, si en este momento tuviésemos que volver al colegio con 4 años, yo empecé a ir, afortunadamente para mí, para mi historia y en mi familia y en mi generación, yo empecé a ir al colegio a los 4 años. No presenté ningún diagnóstico de este estilo, claro, pero eran 4 años, tuve 4 años en casa, con mi madre y con mi hermano pequeño. Ahora eso no es así, ahora esto es muy complicado y cualquier niño que se aburre, y se aburre porque es insoportable estar en el colegio, porque además luego tiene otra forma de maltrato que nos hemos inventado en el siglo XXI que se llaman actividades extraescolares. O sea, no contento con que te den una turra insufrible en el colegio, con gente desmotivada que te sigue hablando de las mismas cosas rigurosamente inútiles, con la misma, no contentos con eso, luego tienes que ir a hacer flauta dulce, equitación, tenis, ajedrez y chino. Tengo unos amigos que me han mandado a su niña está como una cabra, claro, como no puede ser de otra forma, han mandado a su niña con 8 años a estudiar chino. No, es que el futuro en China, para el futuro es importante, el chino no, los chinos con los que tú te vas a relacionar hablan inglés. Me parece bien que sea bilingüe con inglés, pero no, ya es bilingüe con inglés en el colegio, va al británico. No la mandes también a las 7 de la tarde a hacer chino, por favor, tiene 8 años, déjala en paz, ¿no? Bueno, pues la diagnosticarán, claro, en algún momento lo diagnosticarán de algo de esto, lógicamente. Y luego te dirán que tiene que ver con un gen, que es mentira, y luego te dirán también además que tiene que ver con una disfunción en el metabolismo de la dopamina, que también es mentira. ¿De acuerdo? Lo que es difícil es soportar la vida que ese chiquitín está pasando, ¿no? El malestar o la rabia contenida, pues trastorno por somatización, trastorno adaptativo, trastorno disfórico premenstrual, que también tiene mola, eso tiene tela, eso mola mucho, ¿no? El trastorno disfórico premenstrual, esto es una maravilla. Y os advierto que la soledad están pensando en un nuevo diagnóstico y algo que luego veremos también, que me acuerdo ahora. Y la preocupación por el cambio climático, hemos vivido lo que hemos vivido en España hace un mes, ¿no? La preocupación por el cambio climático es un trastorno mental, que lo sepáis también. Así que no os preocupéis, y si os preocupa el cambio climático, os calláis, no digáis una sola palabra, porque como haya un colega mío o vuestro cerca, os diagnostica de ecoansiedad. La ecoansiedad, como trastorno mental. Y ya hay centros especializados en el tratamiento de la ecoansiedad, por Dios, qué horror. Centros especializados en el tratamiento de la ecoansiedad, ¿no? O de la soledad. La soledad es una propuesta de nuevo diagnóstico para el DSM-6, la soledad que están tratando con MDMA. Estas personas que sienten que están solas, entonces lo que les dan es una anfetamina. Antes les dábamos alcohol,
¿de acuerdo? Y ahora lo que se les da es una anfetamina porque así se desinhiben y mejora el rendimiento social y entonces ya van a sitios de baile de salón, a hacer senderismo y ya no están solos con M, no están solos, están como ovejas también, claro, con los ojos como platos y están... Pero... Estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, estoy hablando muy en serio, ¿no? Yo creo que podemos sonreír simultáneamente, pero estoy hablando muy en serio, o sea, es un problema, ¿no? Tenemos un verdadero problema con todo esto, ¿no? Como dice el Roto, otro de mis genios, ¿no? Qué curioso, ¿no? La medicina y la enfermedad la fabrican los mismos, es exactamente así en los últimos 40 años, ¿no? Un trastorno es un síndrome, y con esto no quiero más definiciones, pero simplemente que sepáis que como la propia APA, mi antigua casa, vamos, una de mis antiguas casas en la que yo estaba poco tiempo, lo define para empezar como el trastorno mental es un síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas, pues nada más. O sea, un trastorno mental es un conjunto de síntomas, ya está, un conjunto de síntomas que nos pueden afectar al 25% de la población. Tranquilamente, ¿de acuerdo? Porque son síntomas además muy subjetivos, muy poco valiosos, muy poco estables, y podemos encontrarnos, claro, una persona con una depresión es una persona cabreada. Los psiquiatras al cabreo le llamamos disforia. Entonces, estado de ánimo disfórico es cabreo. Cabreo. En este momento, como están las cosas en este país, pues es fácil estar cabreado, ¿no? Pero si luego además tienes 5 síntomas de 10, que es fácil tenerlos, pues ya tienes una depresión. Ya está, es relativamente simple. Si tienes 5, tienes una depresión. Otra persona cabreada tiene los otros 5 y también tiene una depresión. Porque hay para todos, realmente puede haber para todos, ¿no? Estos trastornos mentales, ¿cómo se manejan? Con trastornos médicos, con tratamientos médicos. En lo que se refiere a la ansiedad, pues ya sabéis, esto lo habéis leído, lo habéis oído. Es en España, que es uno de los países de los que yo conozco, en los que teóricamente mejor se vive, curiosamente. España es líder mundial en consumo de benzodiazepinas, pero como 20 veces más, por ejemplo, benzodiazepinas que en Alemania, que es otro país de la Unión Europea, muy cercano a nosotros, y solamente hay que ir a la isla de Mallorca para darse cuenta lo cerca que estamos de Alemania, ¿no? Y nosotros consumimos 20 veces más benzodiazepinas que los alemanes, ¿no? Por ejemplo, más que nadie en el mundo, ¿no? Una auténtica barbaridad para tratar los trastornos por ansiedad. Y si no, pues tratamiento psicológico. Cuidado, otra vez. Tratamiento psicológico de la ansiedad a mí me preocupa mucho. Esto es a la izquierda, la imagen de vuestra izquierda, sí. En la imagen de la izquierda pues es un anuncio que he recortado de una de las publicidades que recibo de un colega, un compañero que además yo conozco y que me respeto mucho, que hace un curso sobre psicoterapia de los síntomas ansioso-depresivos. Psicoterapia de los síntomas ansioso-depresivos. Cuando lo vi me llamó un poco la atención. Me llamó la atención y me rechinó. Eso de psicoterapia de los síntomas. Es otra vez el tratamiento de la fiebre. ¿Sabes? Como médico me rechina mucho eso de la psicoterapia de los... Bueno, hay más de técnicas psicológicas descritas, como sabéis, pero muchas más, de 500 técnicas de intervención psicológica descritas en este momento. Y a la derecha de la imagen lo que tenéis es un estudio reciente de unos compañeros nuestros, médicos y psicólogos del Hospital de Alcalá de Henares, el Príncipe de Asturias, de la Universidad de Alcalá de Henares, Alberto Fernández Liria, en el que lo que nos dice es que la técnica, finalmente, factores responsables de la eficacia de la psicoterapia, las técnicas solo suponen el 5% de la varianza en el éxito del proceso. El 5%. Lambert, hace 40 años, que es quien empezó a trabajar en esto, lo colocaba entre el 12 y el 15%. A medida que se han ido refinando la metodología exploratoria, resulta que la técnica es el 5%. Así que la técnica psicoterapéutica, la técnica terapéutica como tal, para el tratamiento de la ansiedad, solo es responsable del 5% del éxito del proceso, ¿de acuerdo? Estad atentos a eso, porque a lo mejor tenemos que hacer otras cosas antes. A lo mejor merece la pena que hagamos otro tipo de cosas, entre otros, pues no pedirle a nuestro paciente que cambie. Los pacientes lo saben todo esto. Esto es algo que rescatado del país de
hace un año y pico, ¿no? Menores en centros de acogida, le hacen una entrevista a una de las chiquillas con todo tipo de trastornos seguro, el diagnóstico de trastornos mentales y además con causas judiciales seguramente, y lo que ella dice es que deja de preguntarme lo que he hecho, pregúntame qué me han hecho a mí. Una edad me parece brillante. O sea, como siempre, los diarios y las personas, y cuando estás atento y escuchas y miras, pues al final te acaban enseñando lo que tienes que hacer, ¿no? No es tanto lo que he hecho, que es lo único que le preguntan, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No? A lo mejor lo que tenemos que preguntar es lo que me han hecho a mí, ¿no? Porque lo psicológico es social. Lo psicológico es social, aunque no sé si nos gusta o no, pero hacedme caso. Lo psicológico es social, ¿no? Y hemos conseguido un Fisher, ahora os daré la referencia de un filósofo que también me gusta mucho, un sistema perfecto. El capital enferma al trabajador y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden drogas para que se sienta mejor. No me digáis que no tienen talento, no me digáis que no está, ¿no? Parece. Las causas sociales y políticas del estrés quedan entonces de lado, mientras que inversamente el descontento se individualiza e interioriza. Tratar la ansiedad o la depresión o la fatiga crónica como un problema químico dispensa al capitalismo de rendir cuentas de sus mecanismos alienantes. En el libro Realismo Capitalista, Mark Fisher lo cuenta, y lo cuenta muy bien. A mí me gusta mucho Mark Fisher, también me gusta mucho, y quien ya me conocéis, me habéis oído hablar de Byung-Chul Han y su Sociedad del Cansancio. Exactamente lo mismo, ¿no? Como con esta psiquiatrización lo que consigue el sistema, la sociedad dominante en la que estamos todos, que quede claro que no vengo aquí en plan antisistema ni nada que se le parezca, vamos, no hay más que verme, pero que no estoy ahí, pero estamos todos, pero simplemente que nos demos cuenta, ¿no? La cuestión es que, como dice Byung-Chul Han, es mucho más fácil tratar a un depresivo que a un revolucionario. Es mucho mejor tener a un depresivo que a un revolucionario, así que lo que voy a hacer es deprimir a la gente. Deprimir a la gente, ¿de acuerdo? Deprimir, esto es psiquiatrizar. Deprimir a la gente, ponerla ansiosa, poner un diagnóstico individual de trastorno mental, individual porque algo tuyo está mal. Dopamina, serotonina, tal, lóbulo prefrontal, conexiones, tienes algo neurológico deficiente. El negocio es fantástico. Cuando, sin embargo, y esto también es una publicación muy reciente del mes pasado, 2024, en lo que algunos médicos interesados en el tema, que ya les vale, porque esto hace 20 años que la Organización Mundial de la Salud publicó un texto que siempre hago referencia a él, que se llama Los hechos probados. Hechos probados, se llama así, es de la OMS y está libre en internet, lo podéis buscar y lo miráis. Los hechos probados, Organización Mundial de la Salud, y es un libro de 300 páginas en el que os cuentan cómo los determinantes sociales del malestar crean malestar y son determinantes sociales. ¿De acuerdo? Luego, lo que hacemos nosotros, primero la industria farmacéutica, luego la alimentaria, luego la industria del ocio y también nosotros, es psiquiatrizar ese malestar, ponerle etiquetas, ponerle nombre. Para eso se inventó el DSM, ¿no? Pero los determinantes sociales del malestar, ¿no? ¿Qué pasa con esos determinantes sociales? La pobreza, la miseria, la precariedad, la sobreexigencia. ¿Los puedo arreglar? ¿Yo los puedo arreglar? No los puedo arreglar, pero si no puedes arreglar no puedes arreglar mi precariedad, cómo vivo, mi casa, la pobreza, si no lo puedes arreglar, no me vuelvas loco. Fijad lo que quiero deciros. Si tú no puedes, claro, es que yo no puedo cambiar el trabajo, yo no le puedo decir a mi paciente que cambie de trabajo, no le puedo decir a mi paciente que cambie de domicilio. Está muy bien demostrado que es mucho mejor la salud mental de una persona que ve 3 árboles desde su casa, que está el 30% de su barrio es una zona verde y que está a menos de 300 metros de un gran parque. Es lo que se llama la regla del 3-30-300. Y eso está perfectamente claro, hay unos indicadores muy claros, muy fácil de hacer además eso en grandes poblaciones, porque hay poblaciones que tienen esto y poblaciones que no, así que es muy fácil verlo, ¿no? Yo no puedo decirle a mi paciente que se vaya a vivir a Alfonso XII, algunas privilegiadas tienen la consulta en Alfonso XII mirando el Retiro, pero eso es raro, eso quiero decir, yo no puedo hacer eso. Ahora bien, no puedo hacer eso, pero si no puedes cambiar estos determinantes sociales, no puedes cambiar a mi mujer, mi marido, mi familia, la historia, no puedes cambiar mi historia, mi abuso sexual, no puedes cambiar eso, no me vuelvas loco.
no me vuelvas loco. Te digo lo que quiero decir, no me digas entonces que soy un trastornado, que tengo una enfermedad mental, que padezco una depresión, un trastorno por ansiedad generalizada, un trastorno por pánico, una agorafobia, un trastorno por separación en un chiquitín, hablando de criterios de trastorno de ansiedad, ¿no? Una depresión o una esquizofrenia. La esquizofrenia es la esquizofrenia es un proceso adaptativo, la esquizofrenia es lo mejor que puede hacer una persona en un momento concreto de su vida para sobrevivir. Hacedme caso. No, hacedme caso hasta las 8, quiero decir, hacedme caso este ratito. Luego salís y decís que no, faltaría más, pero sí, eso es exactamente así. No me vuelvas loco, no me hagas el diagnóstico. Legitima la situación. Oye, lo estás pasando muy mal, entiendo tu dolor, entiendo tu sufrimiento y ahora vamos a ponerle nombre, entiendo entonces tu rabia, no estás deprimido, estás rabioso, yo llevo años viendo, y esa epidemia de depresión es mentira, nunca ha habido una epidemia de depresión, lo que veo es personas enfadadas, muy disfóricos, muy cabreados, muy rabiosos, rabia que no pueden además expresar. Rabia que no pueden expresar, miedo que no pueden expresar. De ahí aparece entonces el trastorno por ansiedad. Es puro miedo, imposible de expresar, ¿no? Eso se mete en esa máquina de picar carne que se llama DSM-5, es un listado de síntomas. El DSM-5 no es más que, y nada menos, que un catálogo de las manifestaciones del sufrimiento humano. Entonces, ahí haces un listado de síntomas que lo hace un ordenador. La psiquiatría es la primera especialidad que va a desaparecer con un poquitín más de desarrollo de la IA. Un poquitín más, o sea, 10 días. Aproximadamente 10 o 15 días, la psiquiatría desaparecerá, porque cualquier persona meterá, no tiene que estar 2 horas esperando a que le vean cada 6 meses en un centro de salud, meterá sus síntomas en un teclado, esos síntomas se cotejan con el DSM-5, eso lo programa un niño, un adolescente de 12 años, y le sale un diagnóstico, más de un diagnóstico normalmente, claro, y un tratamiento. O sea, realmente la psiquiatría, tal y como la entendemos hasta ahora, en este momento, desaparecerá en cuestión de pocos años, ¿no? Se hace una categoría que he puesto aquí como ejemplo, trastorno por ansiedad generalizada, e inmediatamente un tratamiento farmacológico, ¿no? En el DSM-5, ya que estoy hablando del DSM-5 por alusiones, pues aquí tenéis todas las barbaridades que todo esto se hizo tomando café, comiendo, los expertos, un 87% de los expertos que hicieron esto tenían intereses en industrias farmacéuticas, todos con un conflicto de... Todos, 87%, perdón, con un conflicto de intereses de una manera escandalosa, absolutamente escandalosa, y los epígrafes del DSM se hicieron discutiendo, tomando café, pues cambiando cromos, te cambio este por este, ¿tienes tratamiento médico? No, si no tienes tratamiento médico déjalo porque entonces no. Así se hizo, exactamente así se hizo, ¿no? Está también marcado aquí en rojo el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Claro, esa es otra historia. Tengo pacientes que toman 7 medicamentos, 8 medicamentos para la hipertensión, para el colesterol, para la protección gástrica. Estos medicamentos que se sabe que son absolutamente inútiles. Solo el 10% de los medicamentos que se venden en España en la farmacia, solo el 10% son realmente útiles. Lo demás es basura. Es placebo, en algunos casos con suerte, y en otros casos hacen mucho daño, solo el 10%. Así que este paciente que toma 7 medicamentos, entre los que he mencionado, algo para el colesterol, para la tensión, para no sé cuántos, es muy probable que tenga síntomas, por ejemplo, síntomas muy fáciles que son desde el aplanamiento afectivo, que se diagnostica como depresión y entonces se pone un antidepresivo, o la agitación, que se diagnostica como ansiedad y se le pone un ansiolítico, o el insomnio, que se diagnostica como insomnio y se le pone también otro fármaco. Así que está tomando 7 medicamentos para enfermedades corporales y otros 5 para trastornos mentales. Y tú vas a una farmacia, fijaos por favor en eso, vais a una farmacia, veis a una persona de mi edad, una persona mayor, y van con una bolsa de Carrefour a la farmacia porque llevan 20 medicamentos. Ponen allí la tarjeta electrónica y si os toca un ancianete delante de vosotras os podéis ir a merendar y volver, porque tienen... Sí, estoy hablando en serio, ¿nunca os ha pasado eso?
podéis ir hasta que termina el cliente ancianete con su tarjeta electrónica, os tomáis unas cañas y luego, que es una de las cosas que se hace para combatir la ansiedad, y luego pues volvéis a la farmacia, ¿no? Porque pueden estar una hora atendiendo, a mí me da muchísima pena eso, porque me consta, a veces lo veo y lo miro y veo lo que está tomando ese pobre anciano y me da muchísima pena, muchísima pena. Todavía no he sido capaz, pero estoy en ello, lo estoy trabajando. Quiero decir que no he sido capaz de montar una bronca en la farmacia, pero con los años uno va perdiendo filtros y quizás en algún momento se me ocurra, ¿no? Dice Allen Francis, que fue el chairman del DSM-4, ¿no? Y que abandonó el DSM-5. Somos todos enfermos mentales. Este es un librazo que a mí me gustó mucho, ¿no? Y que explica algunas de las cosas que estoy contando aquí. ¿Somos todos enfermos mentales? Pues estamos en ello, están en ello y tenemos que, y lo que quiero señalar aquí es que desde una visión muy optimista, es que simplemente tenemos que estar atentos y no dejarnos, ya está, y poder estar nerviosos y reivindicar la vergüenza, y reivindicar la tristeza, y reivindicar la rabia, y reivindicar el miedo. El miedo que yo tenía aquí cuando he llegado a las 6 menos cuarto y que he confesado. Y poder reivindicarlo, estoy encantado. Si me siento francamente bien, estando nervioso cada vez que me coloco en un grupo como este, ¿no? Me parece que ese respeto hacia vosotros, que esa ansiedad me parece adaptativa. Y es la que hace además que he estado durante muchos días preparando y pensando en vosotros, ¿no? Estos son algunos de los criterios, decíamos, os contaba antes, ¿no? Las personas con ecoansiedad. Ya hay una escala. A mí esto me sobrecoge también, ¿no? Como médico psiquiatra, los psicólogos tienen mucha más experiencia, claro, en utilizar test. Hay miles, no sé cuántos, 20, 30, 40.000 test validados en el mundo, ¿no? Y os encanta lo de los test. Y bueno, pues esta es una noticia del Medscape que validan en Sudamérica, pero en Sudamérica, vamos, en cualquier lugar, una escala para detectar personas con ecoansiedad. ¿Hace falta una escala para evaluar? ¿Y hace falta el diagnóstico de ecoansiedad? ¿Os dais cuenta de dónde vamos? Que nos van a diagnosticar de ecoansiedad. O sea, que estéis atentos, ¿no? Porque esto es. Y en el momento en el que te diagnostiquen de ecoansiedad, te van a mandar a una clínica especializada, que van a decir nada más que es multidisciplinar. Y te va a ver un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un agente de viajes, naturalmente, y un personal shopper. Esto es, y un meteorólogo, no sé qué, pero como va a ser multidisciplinar, que es lo que, con el paraguas de lo multidisciplinar se diluyen las responsabilidades y se diluye algo que sin embargo es absolutamente fundamental en psicología, en psicoterapia, que es el vínculo único, el vínculo personal. El vínculo personal. Así somos 7 personas para tratar a esta anoréxica, a esta persona ansiosa, a este drogodependiente. No, 7 personas no necesita una sola persona. Lo de 7 está al servicio nuestro, para diluir la responsabilidad. Lo que esa persona con un trastorno del apego, con una experiencia traumática, lo que necesita es una persona con la que vincularse, ¿no? Yo recuerdo la invención de la timidez. Hay un libro muy bonito de Christopher Lane, un catedrático de psicología de Gales, de la Universidad de Bangor, ¿no? Y recuerdo cuando sacaron Serosad, yo que naturalmente llevaba ya años de psiquiatra, ¿no? Sacan Serosad, pero el Serosad, la paroxetina, ya hay muchos antidepresivos antes, de la misma familia, de los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Así que se inventan el laboratorio Beecham, que luego fue Beecham-Smith-Kline y luego Smith-Kline-Glaxo y hoy es Glaxo, pues directamente lo que hacen es inventarse la fobia social. Se lo inventan, ya está, la timidez lo convierte en una enfermedad, la fobia social, se encuentran con que hay miles de personas en todo el mundo, claro, ya están. Había que también vender alprazolam, entonces se inventan el trastorno de pánico y se lo inventan de una forma genial, ¿no? Preguntando a la gente, ¿a usted le pasa esto? Y había mucha gente que le pasaba eso, ¿no? Que le pasaban 4 o 5 cosas, lo ponían anuncios en el periódico, venga que tenemos tratamientos para usted. Aquello se les llamó el síndrome de Upjohn, porque era Upjohn el laboratorio que lo fabricó y era un ejemplo también de invención. Las crisis de pánico han existido todas. La crisis de pánico, perdón, no es el panic disorder, la traducción que se hizo en inglés, pero la crisis de angustia, o sea, el tener un episodio angustioso ante un acontecimiento concreto de la vida es tan antiguo como la humanidad, al menos desde la que tengamos datos desde la revolución agrícola hace 12.000 años, ¿no?
Pero, bueno, había que vender alprazolam, Xanax es como se llama en Estados Unidos, Tronquimacin como se llama en España, el mismo laboratorio que literalmente vendía un crecepelo, porque el Regain vendían crecepelos. El laboratorio Upjohn vendía Regain, que era un crecepelo, te lo dabas en la cabeza, te crecía el pelo y cuando dejabas de darte el Regain se te caía todo el que te había salido, ¿no? Era una cosa, era un auténtico timo, lo quitaron de la venta en España, el laboratorio, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los síntomas del síndrome de abstinencia de alprazolam, es un medicamento que produce rápidamente una dependencia de la que luego es difícil de salir. Para salir de esa dependencia y de ese malestar, entonces utilizamos antidepresivos. Esto es una cascada iatrogénica terrorífica, ¿no? Y se inventaron además, la APA se inventó lo de la comorbilidad. Lo de la comorbilidad, que es que una persona, entonces una sola persona puede tener 6 diagnósticos, porque con el DSM es perfectamente posible, puede tener 6 diagnósticos, ¿no? Porque la ansiedad realmente, si os dais cuenta, está en todas partes, absolutamente en todas partes. Cuando pensaba en esto de que la ansiedad en todas partes, me vino a la cabeza esta película, que estamos ahora en la época en la que esta película se suele recuperar, ¿no? El amor está en todas partes, el amor está en todas partes, la canción con la que comienza la película, una canción muy antigua que era de Wet, me parece que los autores originales. La ansiedad en todas partes, no hay ni un solo diagnóstico. Revisad el DSM-5, revisadlo. No lo compréis, si no lo tenéis, por favor, no lo compréis. Pero mirad en internet y la ansiedad está en todas partes. Es imposible, si decíamos que el DSM es un catálogo de manifestaciones del sufrimiento humano, es imposible sufrir sin estar ansioso, sin estar preocupado por lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Sin estar ansioso, angustiado también, sin tener miedo. Es absolutamente imposible. Así que la ansiedad en todas partes, absolutamente en todas partes. Una persona con un diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada tiene insomnio y probablemente tiene trastorno por somatización y seguramente tiene trastorno de personalidad y seguramente tiene también trastorno alimentario o trastorno por consumo de sustancias o trastorno adaptativo. Le podemos hacer 6 o 7 diagnósticos DSM y para cada uno de ellos le damos un tratamiento, lo cual no deja de ser francamente chocante, ¿verdad? Porque no. Así que, en resumen, lo que voy a plantearos, los trastornos de ansiedad son una etiqueta o son simplemente la manifestación de un conflicto de múltiples causas. O sea, la pregunta, desde el punto de vista clínico, el paciente viene a nuestra consulta, tengo ansiedad. Vengo porque tengo ansiedad. Bien, la pregunta mía inmediatamente es esta, tengo ansiedad, le coloco, muchas veces utilizo exactamente este esquema, este dibujo con el paciente, cojo un folio, utilizamos mucho en nuestra consulta los papeles, los folios y los dibujos y los esquemas, ¿no? Entonces, vamos a ver, tienes ansiedad, pongo ansiedad, lo de trastorno no, pongo ansiedad y entonces pongo diferentes flechas, vamos a ver por qué. La pregunta siempre de la psicopatología, ¿no? Que me parece que tenemos que hacernos cada día, la pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo ha llegado a la consulta mi paciente? Esto de que tienes ansiedad, el diagnóstico categorial DSM no me interesa nada y se lo hago saber al paciente desde el principio. No tiene interés que hablemos de ansiedad, vamos a hablar de tu malestar. Vamos a hablar del sufrimiento, pero la ansiedad es un diagnóstico en el que sinceramente no nos ayuda nada tener ese diagnóstico. Vamos a ver, ponemos ansiedad y entonces vamos poniendo flechas con signos de interrogación. La cuestión es, juntos, tú y yo, vamos a rellenar estos campos con los signos de interrogación. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué tienes ansiedad, vamos a ver para qué. Porque a veces la ansiedad lo que hace es paralizarte, como todos sabemos. Claro. Entonces, a lo mejor el hecho de que te paralice está bien en este momento de tu vida. Vamos a ver por qué o para qué, ¿no? Y vamos a relacionarlo naturalmente con experiencias adversas. Siempre hay miles de estudios que relacionan las experiencias adversas infantiles, como no podía ser de otra forma, con ansiedad, con depresión o con cualquier otro tipo de trastorno mental y con enfermedades autoinmunes, naturalmente, y con cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de trastorno, claro que sí, porque la capacidad para reaccionar adecuadamente a estímulos amenazantes se aprende en los primeros años de vida. Entonces, o tienes esos modelos internos de trabajo, ese libro de códigos que llamamos bien aprendido en los primeros años de vida, o si no, estás permanentemente toda tu vida sintiéndote amenazado. Por lo tanto, estás toda tu vida en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabes reaccionar, no sabes interpretar, no ya reaccionar, es que ni siquiera sabes interpretar. Interpretas como amenazante cualquier estímulo porque durante los 3 primeros años de tu vida fueron amenazantes casi todos los estímulos. Y ahí se organizan, como sabéis muy bien,
conexiones neuronales muy estables para el resto de tu vida, y esto ahora con 20, con 30, con 40 años sigue exactamente igual. Ya no tienes unos padres que te amenacen, que te peguen, que te abandonen, no, ya eso no lo tienes, pero tu amígdala cerebral sigue respondiendo exactamente igual. Y le explicamos al paciente también la neurobiología de la ansiedad, la neurobiología del miedo, el trauma psicológico en relación con los trastornos mentales, todos. Esto está también absolutamente demostrado en miles de estudios que demuestran y que nos obligarían, teóricamente nos obligarían a pensar en trauma psicológico en todos nuestros pacientes, ¿no? Porque los motivos de consulta son eso, manifestaciones de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento que es total, que no está fragmentado, que esta fragmentación la hacemos nosotros, ¿no? La hacemos los especialistas, y la ansiedad es siempre un grito de alarma, ¿no? Habéis oído esta diapositiva, la habéis visto 1000 veces, habéis oído, y me parece que es una buena manera de representar lo que quiero decir, que es el grito. El grito de alarma, ¿no? La ansiedad aparece en todas partes. Es muy fácil ver, esto lo comento siempre, ¿no? Ansiedad en revistas médicas, depresión y ansiedad en artritis reumatoide, mareo y relación con ansiedad y con depresión, ansiedad, fibromialgia. Está en todas partes, claro, si tienes fibromialgia, si tienes mareos, es muy fácil que tengas ansiedad, que sea concomitante, claro que sí. Así que lo que también, alguno de vosotros haya visto esta imagen, lo que es muy fácil es que nuestros pacientes estén exactamente así, y esto todos tenéis algún paciente o todos conocen a alguna persona que tiene cada 6 meses una consulta con su psiquiatra, todas las semanas va a un psicólogo y en medio, pues cada semana tiene una cita en ginecología o en sexología, en respiratorio, luego también tiene síntomas de dermatología, además ya depende de la edad, pues empiezan a dolerle algunas articulaciones y también va a reumatología. Bueno, y va pasando por todos los servicios hospitalarios de su zona, es la seguridad social, la seguridad como es la española, un sistema sanitario universal y gratuito. Esto es francamente sencillo, pero esta es la cuestión, esto es lo que estamos haciendo con Dolores. El psicólogo ve un trozo de Dolores, el psiquiatra ve otro, pero los otros especialistas ven, cada uno de ellos ve un trozo de Dolores, nada más que un trozo. La pregunta es, ¿quién ha visto a Dolores, ¿no? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? Y esta es la propuesta, este es el tratamiento de la ansiedad. ¿De acuerdo? El tratamiento de la ansiedad es ver a Dolores, no ver a su ácido glutámico, ¿de acuerdo? Y no ver los síntomas, ver a Dolores entera y ver la historia de Dolores. Y para empezar con la historia de Dolores, porque la historia de Dolores ponía aquí, recuerda que la historia de Dolores, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya y la mía, nuestra historia comienza el día que nuestros padres se conocen. O sea, la ansiedad de Dolores, la ansiedad nunca viene sola. Por cierto, no vais a encontrar jamás, que quede claro también, no vais a encontrar jamás un solo paciente con el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada solo. Nunca, jamás. Un paciente ansioso tiene somatizaciones, muchas, tiene muchos problemas corporales y tiene además, como veíamos antes, otros diagnósticos psiquiátricos, si queréis hacer esa horterada de repasar el DSM-5 e ir aventando etiquetas. Nunca vas a encontrar una persona, no, yo estoy perfectamente bien y solo tengo ansiedad. No es posible, eso es una paradoja, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Y esa historia, todos estos síntomas o enfermedades que tiene vuestro paciente comenzaron el día en el que se conocieron sus padres. Ahí se hizo ya esa mezcla de genes que luego la epigenética terminó de desarrollar. Entonces la pregunta no es qué te pasa, la pregunta es quién te iba a recoger a ti al colegio. La pregunta es cómo estaba tu madre con tu embarazo, cómo estaban tus padres cuando tú naciste, dónde vivían, cuál era el ambiente familiar, tus hermanos que tenías, porque ahí comienza a organizarse las conexiones neuronales que luego permiten que dispongas de unos modelos de trabajo interno que te permitan interpretar. Claro, siempre os han contado en la Facultad de Psicología, os han contado el estrés. La cuestión del estrés es cómo se interpreta el estrés. Claro que sí, evidentemente. El estrés se interpreta bien o mal. Se puede interpretar bien o mal, claro. Puedes interpretar el estrés como algo universalmente amenazante todas las veces, o puedes interpretar el estrés, o mejor, el estímulo estresante lo puedes interpretar de otra manera y hacerte cargo de ello. ¿Y eso dónde se aprende? ¿Dónde se organiza eso? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿Dónde se aprende a procesar, a interpretar el estrés? Se aprende en los 1000 primeros días de vida. En la
antes dentro de la programación fetal, desde que los padres se conocen, vamos, en resumen. Ahí es cuando comienza la ansiedad de Dolores, que viene a la consulta 30 años más tarde, ¿no? La pregunta entonces que os proponemos, que se propone ahora en la clínica, vamos a cambiar el modelo médico imperante del ¿qué te pasa? Vamos a cambiar a ¿qué te ha pasado? Porque la pregunta, esta ansiedad que me traes o esta fibromialgia, me da exactamente igual. Nosotros lo hacemos. Lo que vemos no son diagnósticos, vemos personas, ¿no? Entonces, ¿qué te ha pasado? La pregunta es ¿qué te ha pasado?, ¿no? Dolores lo sabe. Y Dolores lo que tiene es miedo. Porque a Dolores, pues esto es uno de los casos, de los muchos casos, un resumen de uno de los muchos casos que podemos ver en la consulta cada día, ¿no? Esta chiquilla que yo recuerdo de hace un par de años, pues era una estudiante de psicología de una facultad de Madrid, que ella, sin embargo, era natural de Colombia. Claro, consultaba por síntomas. ¿Qué síntomas tenía? Ansiedad. Lo primero que me dice es que tenía ansiedad. Claro, ansiedad, pero luego pues también mucha labilidad emocional, estaba siempre tensa, le dolía el cuello, tensión muscular, bruxismo. Claro, os decía, es que nunca, el trastorno por ansiedad generalizada nunca viene solo, jamás. Es como las desgracias, jamás. Si nos quedamos con ese trastorno, estamos viendo solamente una parte muy pequeñita de Dolores. Tenía síntomas corporales, muchos síntomas, tenía insomnio, lógicamente, tenía somatizaciones, tenía problemas, le sentaba mal la comida, tenía pues, algo muy parecido a lo que hemos comentado antes, ¿no? Había sido diagnosticada de trastorno por ansiedad generalizada, lógicamente, y tomaba 2 benzodiazepinas diferentes, lo cual desde el punto de vista farmacológico es el colmo de lo estúpido, ¿no? Toma una, pero son todas iguales, más o menos iguales. Le daban una benzodiazepina por la mañana y otra benzodiazepina por la noche. En absolutamente ningún sentido eso. Bueno, ¿qué le pasaba a Dolores? A Dolores lo que le pasaba es que estaba en pleno conflicto, en un conflicto tremendo, un conflicto que aquí resumo. Pues se había enamorado de un chaval, de un compañero de facultad, como ella me decía, es que es muy rojo. Sí, esas cosas pasan, de vez en cuando los hay. Un tipo muy rojo, un chaval ateo, y me decía, es muy ateo, no se puede ser, yo le decía, no se puede ser muy ateo, se es o no se es, y de hecho todos nacemos ateos, nadie nace musulmán ni cristiano, eso nos lo ponen después, pero tu novio pues es ateo y ya está, y además es muy rojo, y además, pero esto chocaba tremendamente con ella, así que estaba ocultando la relación naturalmente con su familia, como tenía ese conflicto entre sus creencias religiosas, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Las relaciones sexuales eran un verdadero problema, le dolía, tenía un deseo sexual muy inhibido, y ella, parte del problema, consulta, porque la urgencia es que, porque todo eso lo llevaba más o menos, tomaba las benzodiazepinas, pero debería regresar a su país al finalizar la carrera, y tenía que encontrarse con quedarse en Madrid con el ateo rojo, con el sociata rojo perdido ateo, o volver otra vez. Las dos cosas le interesaban, las dos cosas, deseaba las dos cosas. ¿Lo veis el conflicto? Los dos polos del conflicto. Ya está. La ansiedad era lo menos que le podía ocurrir, la ansiedad y el miedo, porque otra vez, lo que ella me decía cuando yo se lo preguntaba, es ¿qué es lo peor que puede pasar si tomas la decisión de cualquiera? Que pierdo lo otro. Que pierdo lo otro, ya está, claro, con lo cual tenía mucho miedo, porque no quería perder ninguna de las dos cosas, la vinculación con su familia o la individuación de su familia para formar entonces una nueva pareja, una nueva familia con el novio. Después, todo lo que tiene que ver también con el sexo y con el tipo de novio que se echa tal, ella fue abandonada por su padre, tenía una figura masculina muy difuminada, y por su padre no, perdón, en este caso es por el hermano mayor, y los padres lo que pasa es que no habían querido enterarse, y ella nunca lo había contado. El abuso sexual me lo cuenta a mí, ella refiere que es la primera vez que lo cuenta, que no se lo había contado a nadie jamás, pero también, como me dicen todos mis pacientes, es la primera vez que se lo preguntan. Era la primera vez que se lo preguntaban, ya tenía experiencia previa con médicos, había ido antes incluso a algún psicólogo que le había durado 2 o 3 sesiones, es decir, es la primera vez que me lo preguntan, ¿no? Yo se lo pregunto, ella comienza a llorar y me lo cuenta y se va llorando, y como siempre ocurre, se va llorando de mi consulta, llorando y aliviada. Sí, como qué aliviada me quedo, ¿no? Bueno, el debería, las personas con ansiedad, los trastornos neuróticos siempre conjugan los tiempos en condicional. El debería es típicamente neurótico.
Cuando alguien empieza, es que yo debería, esta es la típica conjugación verbal de los ansiosos. Debería, si yo ya sé que debería de hacer esto, ¿suena esto? Debería, si yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. Esta es la historia. Debería de hacer. Siempre que alguien empieza a conjugar los verbos en condicional, mirad a ver, ¿no? Este es el conflicto, dos voces. El angelito. Fito lo canta también en una de sus canciones, ¿no? Las dos voces, el angelito y el demonio. El angelito y el demonio hablándonos simultáneamente. ¿Nunca os ha pasado algo parecido? No hace falta que lo confeséis. Y la pregunta es retórica, porque claro que os ha pasado. O sea, no hace falta que lo confeséis, pero naturalmente que os ha pasado, y os ha pasado ayer, sin ir más lejos. Es decir, os pasa cada día. No me digáis que no, porque me asustaré. O sea, que naturalmente que os pasa, ¿no? Esa voz, ¿no? Aparco aquí, aunque está prohibido. No hace falta que el conflicto sea de grandes tintes sexuales, dramático-criminales. ¿Mataría a mi cuñada, la mato o no la mato? No, me estoy refiriendo a conflictos más de la vida cotidiana, para entender lo que es el conflicto, y luego ya entramos en si matas a la cuñada o no, ¿de acuerdo? Pero esta noción de conflicto del angelito y el demonio, estamos continuamente en ella. ¿Y qué hacemos? Vivimos con ello. Se puede vivir. No se pueden evitar los conflictos, simplemente hay que hacerse cargo de ello, ¿no? La RAE, que siempre me gusta mirar a ver cuando voy a definir una palabra, lo primero que hago es mirarlo en la RAE. Pues la quinta acepción es una acepción psicológica, ¿no? Y me gusta mucho como lo definen. Coexistencia de tendencias contradictorias. Exactamente así, de tendencias contradictorias. Esto es lo que genera, esta coexistencia genera universalmente ansiedad. Y esto es en lo que está nuestro paciente, viviendo esta coexistencia de tendencias contradictorias. Ya está. Simplemente, capaces de generar, fijaos, la RAE va más allá, ¿no? Capaces de generar angustia y trastornos neuróticos, ya es muy antiguo, ya no hablamos con esa terminología, pero tendencias contradictorias. El conflicto psíquico es exactamente esto, cuando el sujeto presenta exigencias internas que se oponen entre sí. El caso que os contaba de Dolores, pues es un ejemplo más. O sea, debería de hacer esto, hay unas mañanas, me levanto por la mañana y unas mañanas tengo muy claro que tengo que dejar a este chico e irme con mi madre, y que tengo que, con mis padres, con mi familia, tengo que volver a Colombia, pero a lo mejor esa misma noche lo que pienso es exactamente lo contrario. ¿De acuerdo? Y así estoy todo el día. Estoy en un, ¿cómo te lo dicen ellos? Estoy en un sin vivir. Y es exactamente así. Están en un sin vivir. Entonces tiene angustia. La angustia no es más que uno de los muchos síntomas de grito de ayuda que hace esta persona, ¿no? Decía Bowlby, uno de los padres de la psicopatología, de la psicoterapia moderna, ¿no? Bowlby decía que, insiste en lo anterior, pero lo que quiero señalar aquí es la última línea, ¿no? Que lo que caracteriza al individuo sano es la capacidad para regular satisfactoriamente los conflictos, no para evitarlos. El conflicto es el estado natural de las cosas. Os habéis levantado esta mañana, cuando ha sonado el despertador, durante un segundo habéis pensado, ¿y si lo apago y me quedo? El conflicto, porque las dos cosas me apetecen, ¿no? El conflicto forma parte de la vida. Estamos en una situación de conflicto permanente. ¿Está claro eso? Vais al supermercado y ¿qué marca? Hay 14 marcas de mejillones en escabeche. ¿Y qué marca de mejillones en escabeche? Esto que cuento, exactamente esto, lo viví con un compañero psiquiatra croata hace 30 años, cuando un día acompañándole, se estaba instalando en Madrid, acompañándole al Corte Inglés de Princesa, al supermercado del Corte Inglés de Princesa, porque quería comprar cosas, se quedó absolutamente paralizado en un ataque de pánico, porque era absolutamente incapaz, no era Croacia entonces, era Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y se quedó absolutamente paralizado porque era incapaz de decidir entre esa oferta. Es que en Zagreb, en mi país, en Yugoslavia, hay una marca de mejillones. Luego subimos a la planta sexta a comprar cuchillos y ahí se marchó llorando, no puedo comprar cuchillos. Hay 70 tipos de cuchillos, no puedo comprar más, ¿no? Y el hombre se fue en pleno ataque de pánico. No podemos evitar el conflicto, lo que intentamos es regular satisfactoriamente los conflictos. Ahí estamos, focalizando entonces en el conflicto. Aquí está nuestra paciente Dolores. Por un lado, la dependencia simbiótica hacia
su familia. Por otro lado, la individuación forzada, que ya lo intentó viniéndose a España. Pero se vino a España con la trampa para intentar separarse de la familia, pero se vino a España con una huida programada, porque tenía un retorno. O sea, venía a estudiar el grado, pero después de terminar el grado volvía de nuevo a Colombia. No es Colombia el país, estoy falseándolo, pero da igual, un país americano, hispanoamericano. Volvía entonces a su país. Y entonces eso le permitió tomar esta distancia. Pero claro, ahora está terminando. Está terminando y además se encuentra con este novio. Y ahora esta es la historia, ¿no? ¿Dónde se queda y cómo se queda, ¿no? ¿Qué hacemos en psicoterapia? Focalizar en esto. Focalizar en el conflicto para darle... No hacemos psicoterapia de la ansiedad. Entendemos que la ansiedad es una manifestación absolutamente razonable de esto y que lo sano es que esté ansiosa ante todo esto y que tenga síntomas, porque la decisión que tiene que tomar es una decisión difícil. Así que lo que vamos a hacer es acompañarla para darle recursos para que pueda básicamente manejarse con la pérdida, porque toda decisión comporta una pérdida. Ya está, pues poder hacer duelos, que es lo que nos diferencia, lo que nos hace madurar es la capacidad de hacer duelos. Los seres humanos estamos, o deberíamos, los seres humanos estamos haciendo duelos todos los días y nuestros pacientes, muchos de ellos, lo que les ocurre es que no los hacen, no pueden hacer duelos, pero la maduración es un duelo permanente, que comienza con el ratoncito Pérez, luego con los Reyes Magos, luego con la omnipotencia de los padres, pero la maduración, si os dais cuenta, es duelos de cosas que no se pueden hacer. Y duelos, toda la vida haciendo duelos. Parte de nuestros pacientes inmaduros, decimos, con sintomatología ansiosa, por cierto, también tiene que ver con eso, ¿no? Con su incapacidad para hacer duelos, ¿no? En resumen, el mejor tratamiento para la ansiedad, que quede claro, el Valium. Ese es el mejor, y lo digo con ánimo de provocar, lo digo, no, yo no receto, hace años que no receto Valium, y si receto Valium es solamente a los amigos, fijaos, solamente el Valium es maravilloso, maravilloso, yo lo llevo y cuando viajo con mi familia y viajamos en avión y tenemos que dormir en un avión, naturalmente empiezo a repartir Valium, como hacer una dispensación de Valium algunas veces con algunos pasajeros de los alrededores que me preguntan y que yo se lo doy encantado, ¿no? El Valium es absolutamente maravilloso para el tratamiento de la ansiedad. Ya, y dicho esto, parafraseando a Johann Hari, porque lo que él dice exactamente no es la ansiedad, dice la depresión, pero yo me lo he apropiado. A mi paciente lo que le digo, la ansiedad no está en tu cabeza, la ansiedad está en tu vida. No está en tu cabeza y vamos a dejar de hacer cosas en tu cabeza, ¿no? La ansiedad está en tu vida. El motivo de consulta nunca es el problema. En resumen, pregunta, escucha y mira. Escucha y mira, no preguntes a tu paciente mientras tecleas en un ordenador. No preguntes a tu paciente mientras estás compulsivamente escribiendo notas al dictado. Mírale, porque tu paciente, uno de sus problemas es que no le han mirado suficiente. Uno de los problemas de todos nuestros pacientes es la falta de mirada a lo largo de su infancia, y lo que hacemos de vez en cuando en la consulta es retraumatizarle, porque debemos hacer lo mismo, que es no mirarle, ¿verdad? Pregunta, escucha y mira dentro de lo que Bowlby llamaba una base segura, ¿no? Que es lo que tiene que ser la psicoterapia. Sé puntual, no tengas a una persona ansiosa 5 minutos esperando, porque eso le va a enloquecer. ¿De acuerdo? Sé puntual, organiza un encuadre terapéutico, porque el paciente sabe además que todo esto es lo que Christopher Bollas llamaba lo sabido impensado. Y bueno, para terminar, elige una técnica terapéutica, y ahí me da exactamente lo mismo, la que queráis. ¿Por qué? Porque todas valen, porque os han contado en la facultad en el sentido de que la técnica, el modelo cognitivo-conductual es el más científicamente validado, el que tiene más pruebas de eficacia, de tal. No es verdad. Me duele mucho tener que comentaros que los Reyes Magos son los padres. Lamento mucho sacaros de vuestra ilusión de que estáis manejando un modelo que es científicamente, que está validado, que tal. No es cierto eso, ¿no? Eso durante años parecía que era así, porque los únicos que investigaban eran ellos. ¿De acuerdo? Claro, cuando se han puesto a investigar otros y se ha empezado a investigar con otra metodología, resulta que la técnica, que es del 5%, la técnica es bullshit. La técnica es el 5% de la varianza. Lo que cura es el vínculo. Lo que cura es el vínculo, ¿de acuerdo? Y otras cosas, pero lo que cura es el vínculo. Y la técnica es el 5%. Así que elegid la que queráis. No hay modelos mejor que otros. No hay modelos, sí, perdón. Ya lo creo que hay modelos mejor que otros. Lo que no hay son técnicas mejores que otras,
para el tratamiento de la depresión. Y dejadme, por favor, que termine con esta frase del libro Existir, de Robert Neuburger, ¿no? Porque me parece que esto es lo que deberíamos de poner en la entrada de muchos centros clínicos de nuestro país, ¿no? Entrad todos, entrad los tristes, los humillados, los traumatizados, abusados, engañados, ¿no? Aquellos golpeados por la injusticia, por la desgracia, por las pérdidas, por la deshonra, por los sentimientos de culpabilidad, los heridos de la vida y los marcados por la existencia. Entrad tristes y salid deprimidos. Exactamente. Eso es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Exactamente esto es lo que estamos haciendo en muchos hospitales, en muchos servicios de psiquiatría, en muchos centros clínicos de psiquiatría. Convertir todo ese dolor en una etiqueta diagnóstica. Y esto era todo lo que quería contaros. Se me ocurren muchísimas cosas, disculpadme, pero no, ya está bien. Ya he abusado muchísimo de vuestra paciencia. Esto es lo que quería contaros por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias en casa por vuestra paciencia. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Podemos, si queréis, disponemos de unos... Yo tengo tiempo, pero vosotros marchaos cuando queráis, pero podemos disponer de unos minutos. Si queréis hacer alguna pregunta, yo estaré encantado si puedo responderla. Si no, tengo aquí también alguna. Nerea me pregunta que dónde puedo encontrar los estudios científicos que han demostrado la ineficacia e inutilidad de los psicofármacos para tratar la ansiedad. No. Yo lo que he dicho de los fármacos es que son muy eficaces para tratar la ansiedad. No. Lo que son ineficaces es para tratar la vida del paciente. O sea, para tratar la ansiedad los psicofármacos son fantásticos, ¿no? Lo que pasa es que los psicofármacos son muy peligrosos, muy peligrosos, ¿no? Pero para tratar la ansiedad, los estudios científicos, a mí la palabra científica ya a mi edad, la palabra científica me pone nervioso también, ¿sabes? Porque se utiliza, en algunos ambientes utilizamos lo científico, ¿sabéis? Como si fuera... No. Pero bueno, yo no creo haber dicho eso, o si lo he dicho pido disculpas, pero los psicofármacos son, he terminado, ¿no?, con que el mejor tratamiento es el Valium para la ansiedad. Lo que no es bueno es para la persona, pero para la ansiedad, otra vez, para la etiqueta, para el bullshit de la etiqueta, los psicofármacos son fantásticos. Una cosa, gracias por la exposición, a mí me ha gustado mucho, estoy de acuerdo muchas de cómo lo has enfocado, pero hay cosas que con el tema de los psicofármacos, yo lo que veo por la experiencia de lo que he visto, que hay personas que sí que efectivamente hay que valorar y mirarle a los ojos, ver el recorrido de vida que ha tenido y todo esto, pero hay veces, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, que hay personas que tienen unos niveles de ansiedad tan altos que al margen de ver toda su globalidad sí que es necesario, es que iba yo en la línea más como lo que ha dicho la compañera, que sí que son necesarios, por ejemplo, regular la serotonina, que tú ahí es que yo por lo menos lo he visto de una forma confusa, como que sí que existe, pero como no sé, no lo he entendido bien. Entonces el tema de regular la serotonina por ejemplo, con la venlafaxina y tal, creo que es necesario, al margen de que cambie ciertos aspectos de su vida. Porque hay veces que está tan disparada las ansiedades que la ansiedad, ¿no? Claro, por eso están los psicofármacos. Los psicofármacos tienen su utilidad, que no es la actual, no es la utilidad que se hace ahora mismo de ninguna manera, pero lo que quiero señalar es que los psicofármacos son un recurso, no son el tratamiento. Lo que mi bronca está con que los psicofármacos sean el tratamiento. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Los psicofármacos son un recurso, como tantos otros. Es mucho más útil, muchísimo más útil, y se ha demostrado para regular la serotonina, como tú dices, que es un debate más largo, pero para regular la serotonina es mucho más útil conseguir una noche de sueño que la venlafaxina. El conseguir un sueño reparador en nuestro paciente reduce la escala de Hamilton en 6 puntos, la venlafaxina en 2. Así que es mucho más útil. Otras cosas, la alimentación, quitar los ultraprocesados de la dieta mejora, es espectacularmente mejor el metabolismo de la serotonina que la venlafaxina. En cualquier caso,
Dicho esto, pero dicho esto que me parece importante, ¿de acuerdo? Que antes de ponerle venlafaxina, a lo mejor lo que hacemos es pedirle a ver cómo hacemos con diferentes métodos para que duerma mejor y, desde luego, para que coma mejor, ¿no? Pero dicho esto, utilizamos fármacos. Yo utilizo fármacos, yo soy psiquiatra y receto, todos los días receto fármacos. Lo que pasa es que receto fármacos sabiendo para qué. ¿Y para qué son 15 días? Antidepresivos 3 meses, 6 como mucho. Esto es para conseguir, en todo caso, esa situación de distrés que me dices que, sobre todo en los pacientes con diagnósticos de psicóticos, hacen difícil la conexión personal, pero en una base segura, otra vez, en un encuadre seguro. Lo que pasa es que en los hospitales tratamos mal a los pacientes y con mucha frecuencia en los centros de salud, por falta de tiempo, de estructura y tal, lo hacemos mal. Sinceramente, yo creo que eso hay que decirlo. ¿O no? ¿Se puede decir? Sí, hacedme caso, se hace mal, lo hacemos mal. Y si no nos damos cuenta de que lo hacemos mal, seguiremos haciéndolo mal. O sea, me parece que esto tenemos que ponerle freno en algún momento. Se hace mal, tú trata a un paciente puntual, recíbele puntualmente, recíbele todos los meses, llámale por su nombre, mírale a los ojos. Hay un colega, un catedrático de psicología de Oviedo, que me gusta mucho, un buen amigo, Marino Pérez Álvarez. Él dice, acabo de leer un trabajo suyo, que dice, es mucho más importante la química interpersonal que la química cerebral. No me digas que no mola eso. Es exactamente así, es mucho más importante la química, el enamoramiento mejora. La serotonina mucho más que cualquier otra cosa, y la bilirrubina. La bilirrubina, eso es de Nochevieja. La serotonina se afecta, otra vez no es la causa, para simplificar, lo que quiero mantener aquí, y quiero dejarlo muy claro, es que la causa de la depresión de tu paciente no es el desequilibrio de serotonina, no lo es. Entonces podemos tratar en todo caso, podemos ayudar a equilibrar la serotonina con venlafaxina, que es el ejemplo que tú me pones, durante una temporada hasta que podamos establecer una alianza terapéutica y establecer, bien, puedo estar de acuerdo con eso, me parece bien, y utilizamos venlafaxina 6 meses. Ni un día más, porque además de verdad que no hace falta. No hace falta colocar a una persona con más de 6 meses de tratamiento antidepresivo, le va a convertir en un consumidor de antidepresivos por el resto de su vida, probablemente, como hay muchísimos pacientes, muchísimas personas. Entonces, no, hay que saber para qué utilizamos los psicofármacos. Y yo los utilizo, no tengo problemas con eso, no me dan miedo, en absoluto. Antes los utilizaba por más tiempo y ahora ya no, pero no me da miedo, pero sí se utiliza, pero no, mejora el equilibrio de la serotonina, mejora cuando el terapeuta te mira mejor. Y estoy hablando en serio, y eso también está bien demostrado. O sea, una buena vinculación terapéutica mejora el metabolismo de la serotonina vía oxitocina. Si es que esto es un poco de sentido común y lo sabe todo el mundo. Es decir, vía la oxitocina, que es lo que se segrega en la química interpersonal, en la relación terapéutica, en la relación de cariño, que el paciente se sienta querido, que se sienta mirado, que se sienta querido, que se sienta respetado. Y cuando he dicho lo de que seas puntual, no es baladí lo que he dicho, que seas puntual. Que seas puntual y que le recibas todas las semanas y que le recibas el mismo día y que le llames por su nombre y que se dé cuenta de que es importante para ti y de que valores el mérito que tiene venir a terapia. O sea, este tipo de cosas son las que recuperan el metabolismo de la serotonina. La depresión, piensa en ello, la depresión de verdad no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Te voy a recomendar, piénsalo, porque es muy barato. Hay este librito, no sé si conoces este librito, porque ahí te lo explica muy bien, también es muy fácil, de Johann Hari. ¿Conocéis? Antes he hecho referencia a Johann Hari, a este autor. El libro se llama Las conexiones perdidas. Es un libro de bolsillo que se compra en los aeropuertos, o sea, lo tenéis, lo acaban de, tiene 3 años o 4 de publicación, se llama Conexiones perdidas. Como tantas cosas, fíjate, ese libro me lo recomendó a mí un periodista que vino a hacerme una entrevista y que está por ahí en la tele, John Sistiaga. John Sistiaga fue el que me dijo, bueno, ya conoces Conexiones perdidas, y yo me puse colorado de vergüenza porque no lo conocía, ¿no? No lo conocía porque soy psiquiatra y soy un idiota, y entonces, como psiquiatra. Y entonces, como este no es un libro científico, pues no lo conocía, no está en mi circuito. Es un libro escrito por un periodista de investigación especializado en salud. Pero es un periodista de investigación, no está en mi circuito, no recibo publicidad.
de estos textos que son, sin embargo, valiosísimos. Compraos, por favor, Conexiones perdidas, 14 euros, o sea, no tiene, no es un... Y ahí te va a explicar su experiencia, además, como persona deprimida. Como deprimido durante no sé cuántos años, 18 años, tomando antidepresivos innecesariamente, claro. Por favor, no olvidéis esto y hacedme caso. ¿De acuerdo? La serotonina está afectada, pero no es la causa de la depresión. ¿Correcto? Entonces, es la fiebre de la infección. Yo puedo utilizar paracetamol, pero tengo que mirar más cosas. Y la depresión y la alteración de la serotonina está en tu vida. ¿También se puede decir eso? Vamos, lo estoy diciendo, o sea, se puede. La alteración de la serotonina está en tu vida y el equilibrio de la serotonina está en tu terapia. Está en tu vida también. Con los antidepresivos, no. Los antidepresivos son un recurso, nunca pueden ser el tratamiento. ¿Daos cuenta de ese matiz? Nunca pueden ser el tratamiento. Ningún psicofármaco puede ser el tratamiento. Como recurso, fantástico. Una pregunta que me hacen también aquí, Belén, es que ¿para cuándo la entrada de la menopausia en el DSM? Pues cuestión, nada, ningún problema, si están desatados. Así que no tienen ningún, claro, no sé, cuando quieran, es decir, no tienen... ¿Quiénes podemos parar esto? Nosotros, los profesionales de la salud, dejando de comprar el DSM, esto es haciendo crítica del DSM, consiguiendo quienes tenéis responsabilidad académica, responsabilidad universitaria, dejando de hablar del DSM, haciendo una quema pública del DSM, ¿no? Explicando por qué y cuál es el riesgo y cómo hemos cambiado, se ha convertido en 2 generaciones, el DSM se ha convertido en un libro de psicopatología. ¿Os dais cuenta? Y eso es terrorífico, porque el DSM nunca quiso ser un libro de psicopatología, nunca, es simplemente un catálogo de manifestaciones del sufrimiento, pero en las universidades se ha convertido en un libro de psicopatología, de forma que ya no pienso el porqué, o sea, el porqué, esto de por qué hemos llegado hasta aquí, eso es de psiquiatras ancianos, sí, pero eso ya no. Los jóvenes, los psiquiatras jóvenes ahora van por el hospital con el DSM, el breviario del DSM en un bolsillo de la bata y con una lista de 20 medicamentos en el otro bolsillo. Y ya está, y no tiene más que hacer cruce de una etiqueta y un fármaco. Eso lo hace IA mucho mejor que ellos. Y esto es lo que nos va a quitar el trabajo a nosotros, la IA, si seguimos haciéndolo así. Mientras sigamos pensando en qué te ha pasado y el cómo hemos llegado hasta aquí, y cuéntame tu historia, y voy a entender la ansiedad. Esta ansiedad es tuya, y esa ansiedad tiene que ver con lo que te ha ocurrido. Eso no lo va a hacer la IA, eso lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a disfrutar, y lo disfrutamos, y bueno, pues tengo la suerte de tener aquí pues a Marta, a Judith, a Laura, personas, alumnas y compañeras, ¿no? de trabajo, que me han escuchado esto ya muchas veces, que tenéis una paciencia que yo os admiro. Pero yo creo que se puede disfrutar, sabéis que podemos disfrutar, pero no disfrutamos con el DSM-5. No, el DSM-5 en nuestra casa, como tú sabes muy bien, no está. No tenemos DSM-5 y no hacemos unos informes, has hecho un informe de tu paciente espectacular, y el diagnóstico de DSM-5 no está en ningún momento. Le hemos dado ese informe, le hemos leído ese informe al paciente, y la paciente ha acabado llorando porque por primera vez en su vida se ha reconocido, y no hacíamos referencia al DSM-5 en ningún momento. Y la paciente está absolutamente encantada, porque por fin han dejado de hacerle diagnósticos horteras. Sí, yo creo que eso es exactamente así, ¿no? Colegas, yo estoy encantado, pero de verdad que me habéis hecho muy feliz. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a quienes estáis en casa por vuestra paciencia y por acompañarme esta tarde. Gracias, un beso. Chao. Gracias, de verdad. Muchas gracias.